Hola, hola, esto es 366 grados, el podcast de Bisiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia, tengo el gustazo de charlar con gente con la que verdaderamente me apetece pasar un ratito en este espacio, en este podcast. Hoy no iba a ser menos. Quien nos veis en vídeo ya sabéis que hoy toca un chico y esta persona con la que estoy se llama Mario Arcos. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Miguel, mucho gusto. Oye, fíjate que estoy un poco nervioso, ¿vale? Pero a ver qué tal. Digo, todo Genial. nervioso, yo es que no lo aprendo, pero bueno, oye, muchísimas gracias por esta oportunidad y a ver qué tal sale, que seguro sale muy bien, pero que estoy un poquito nervioso. Mira, en absoluto, puedes estar súper tranquilo, estamos absolutamente en casa, este rato es para ti, para conocerte y además tengo que contaros a quienes nos escucháis que con Mario ya tenía cierta relación, pero solo de LinkedIn sobre todo, mandarnos algunos mensajes De y mensaje. correcto. Y bueno, Mario, ahora mismo estás trabajando, si no me equivoco, como Design Manager en Accenture, Ujú. ¿correcto? Sí, sí, sí. Sí. Pero antes de preguntarte un poco cuál ha sido tu recorrido, el recorrido que te ha traído hasta aquí, que además es un recorrido interesante, tienes una carrera chula en diferentes empresas con proyectos súper interesantes que creo que van a encantar, hay una anécdota que quería contar y es que, corrígeme si me equivoco, Mario, pero cuando hace ya unos añitos, me acuerdo una vez que te pregunté, oye, como das clases y tal, digo, oye, Mario, ¿conoces alguna persona interesante para que se pueda incorporar a Bisiesto, que controle de experiencia de usuario, de diseño de interfaz? Me acuerdo que me dijiste, tenemos un alumno aventajado que se llama Guillermo, que te voy a pasar el currículum y digo, no me puedo creer, Guillermo fue, es que esto no sé si lo sabes, yo creo que lo sabes, pero Guillermo fue la primera persona con la que yo me encontré el primer día que trabajé en una agencia en mi vida. Guillermo trabajaba en esa agencia y él me enseñó, entre comillas, a usar un Mac, porque yo venía de trabajar con Windows y no me sabía. Como mi primer día de trabajar en un Mac, el primer día con 19 años, ¿sabes cómo la pagué? No sabía, me estaba Ni esperando para idea. pagarle y me dicen, ya puedes irte. Le digo, no, me tengo que terminar una cosa. Vale, pues si quieres, vete y ya está. ¿Sabes cómo la pagué? Le desenchufé, no sabía cómo se apagaba. El Mac no sabía, no, la manzanita tal, ¿te acuerdas? Y no lo Sí, sabía. sí, sí, sí. Desenchufé Pues cuando fue la gente. esa misma sensación es la que tenía yo cuando me enfrentaba y bueno, gracias a William me enfrenté a mis primeros días pasándolo un poquito menos mal y a día de hoy Will es uno de nuestros compañeros en Bisiesto. Pues me Bueno, alegro muchísimo, me alegro también muchísimo. gracias a ti. No, me alegro muchísimo, ¿sabes por qué? Porque, perdón la redundancia, pero cuando vi un poco esa oportunidad de conectar gente, al primero que se me vino a la mente fue él, porque recuerdo en el proyecto, tú sabes que cuando das clases y tal, Sí, normalmente si tienes oportunidad de traerte gente, pues es mejor que una entrevista de 30 total. minutos, ¿no? Sabes cómo trabaja con la gente, sabes cómo se desenvuelve en grupo, sabes cómo pregunta, las curiosidades y demás, porque si estás aprendiendo, ves hasta incluso la actitud. Y él fue Total. que le pides lo típico que pides una cosa y te presenta 20. Y con una sencillez, con una tranquilidad, digo, ¿en serio tú lo hiciste? Sabía vídeos, sabía no sé qué, digo, por Dios, qué ganas, porque no te llevo porque no puedo, pero amigo, y entonces fue eso, Totalmente. simplemente, ¿sabes? Que simplemente conectar gente buena con gente buena y ya está. Yo creo que eso es lo mínimo que se puede hacer. Pues para ti será lo mínimo, para nosotros ha sido un regalo y bueno, pues quiero pensar que Me para Willy alegra mucho, también porque ha me alegra sido un mucho. reencuentro. Me alegra mucho, una persona Bueno, muy válida, la verdad. pues para que veáis un poco, joder, las cosas bonitas que tiene Mario, ¿no? Pero Mario, molaría un montón saber lo que te decía, cómo has llegado a ser Design Manager en Accenture, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco tu recorrido y de dónde viene todo esto del diseño? Yo creo que a mí me empezó, yo soy de Ecuador, no sé si se nota un poco el acento. El aspecto un poco más, me dicen que soy nórdico tal, porque soy muy, muy tal, pero bueno, no, no mentira. Pero bueno, yo siempre pensaba que dibujaba bien y tal, pero cuando empecé en la universidad a estudiar expresamente diseño, de Sí. hecho lo llamaban comunicación visual, no era diseño gráfico, lo llamaban comunicación visual ya hace 20 años en Ecuador, era una universidad muy buena de diseño, y no Ujú. tenía ni idea, no tenía idea ni de dibujar. O sea, y luego ya me empezaron el diseño y entonces ya aprendí que el dibujo era ilustración, no es que sea dibujo lo máximo de diseño, sino una parte del diseño, ¿no? Una, Total. como un elemento importante que está dentro del diseño, la ilustración, como puede ser la fotografía, como puede ser más. A partir de ahí vine, lo terminé, la ingeniería en comunicación visual, quise hacer un máster fuera, me vine a Europa,
hace 20 años y poco a poco empezar otra vez de cero, porque ya tenía mi trabajo, era profesor también ahí en Ecuador y lo dejé Eso he todo. visto, sí. Sí, en 2 semanas me cogí, me vine, no me despedí. ¿Y sabes por qué? Porque dije, yo voy a volver. Ahora nos vemos, Voy a vengo un máster y vuelvo. y vuelvo. 20 años sigo aquí. Así Ostras, que, Mario. sí, pero me ha gustado mucho también ese cambio, es que Europa y España, qué bonito es. Tienen Madrid, qué bonito. A mí me Qué encanta, bonito. ¿no? Y la forma como se vive, cómo cuidan ese estilo de vida, ¿no? Dependientemente de un político u otro, pero ese estilo de Sí, vida que sí, sí, sí. hay muchas cosas muy bonitas que lo tienen. Entonces fue cuando ya poco a poco he ido evolucionando, haciendo másters, haciendo cursos y luego ese culo inquieto de ir cambiando constantemente, ¿no? De adquirir Totalmente. un skill en una cosa, venga, siguiente, venga, ahora diseño el print 100%, ahora ¿Vale? digital, ahora experiencia de usuario, ahora comunicación, ahora creatividad, porque bueno, yo creo que en diseño siempre va unido mucho a la creatividad, pero bueno, hay gente. Totalmente de acuerdo contigo. Luego ya lo que es publicidad ahí en Ogilvy y en alguna agencia más. Y luego ya vine aquí a Accenture para entender un poco esta parte del negocio, ¿no? De cómo ya Clave. la creatividad como tal, el diseño, el tal, a sacar el máximo provecho. Que eso, porque no sé por qué no nos lo enseñan en las universidades. No lo entiendo. No lo Totalmente entiendo. de acuerdo. Lo comentábamos antes de empezar, Sí, que ha sí. sido fácil como llegar a este tema que me parece bastante clave, ¿no? Y es, joder, ¿qué relación tiene el diseño con el negocio, ¿no? Sobre todo cuando nos contratan en empresas con objetivos, ¿no? Cuando, o sea, los diseños que hacemos tienen algún objetivo siempre. Pero yo creo que también, yo creo que fíjate, ahí es también porque dices estas empresas, porque porque son punteras, ¿no? O por qué no desperdician recursos, o al contrario, porque esos recursos que tienen los sacan el máximo partido. Porque quizá aprendes también a rentabilizar tu trabajo, a rentabilizar cada hora de tu tiempo, ese Ujú. tipo de cosas, o te lo tomas muy bien y te lo tomas con una actitud de sacarle provecho, de aprender que realmente está haciendo óptimo todo tu trabajo y que sirve para algo y que sirve para mejorar una empresa, para la comunicación, para una experiencia de trabajo, para un proyecto, para internamente, para una Ujú. fundación, lo que sea, te das cuenta y dices, oye, mi trabajo vale más que simplemente las ideas y las propuestas bonitas y Totalmente. todo eso, y la parte estética. No, no, no. También sirve para otra cosa. Y eso Sí, no, sí. ¿por qué no nos lo enseñan? Entonces yo, por Sí, ejemplo, sí. ahora últimamente en todo lo que he estado haciendo, siempre voy metiendo una parte de negocio, una parte de valorar un poco lo que hacemos, Qué ¿sabes? bueno, cuando dices en lo que estoy haciendo, ¿te refieres a nivel profesional o en la parte formativa? Porque sé que La también. parte formativa, en las dos Vale, cosas, vale, creo yo. vale, Yo creo que en las dos vale. cosas, porque en la parte formativa necesariamente tienes que decir qué valor tienes como Ujú, persona, ujú, como diseñador, como profesional. No ujú. esa parte de unión de que yo también, no sé, como yo, es que soy muy, muy emotivo y toda esta parte y meterle el Yo alma a también. cada cosa y dejar y no ser siempre el número, la cifra, todo eso, ¿no? A veces me agobia mucho eso, ¿no? Sí. Y me gusta mucho la parte de información, pero también el trabajo. Cuando ven que haces un proyecto, la gente ya te vuelve a llamar. ¿Por qué? Ujú, Porque ujú. eres tú, porque lo haces con esas ganas, con esa vitalidad, con ese Esa pasión, ¿no? entusiasmo, exacto. Incluso también hablábamos con las ganas de no solo trabajo, sino luego irte a tomar una caña, ¿no? Que terminas de eso. Oye, vamos a tomar una caña para conocernos, tanta pantalla, tanta cosa, que al final eso también es bonito. Eso Sin también ninguna tiene duda. esas Sin relaciones ninguna duda. interesantes, ¿no? Entonces yo creo que es estas dos vertientes, por un lado formación y por otro lado entender la mente, ¿vale? Qué bueno, Mario. Mira, antes cuando has comentado lo del que empezaste así con la parte de dibujo, que luego te diste cuenta que era ilustración, solamente comentarte así por encima que me pasó igual. Yo creo que nací con un lápiz en la mano Sí, y sí. siempre pensé que era un grandísimo dibujante hasta que me junté con gente que de verdad sabía dibujar. Y entonces dije, ostras, pues claro, tampoco es fácil ser el mejor cuando eres el único, ¿no? Y Eres de el único. Y repente. encima en un entorno que nadie dibuja o tal.
yo soy el mejor, claro, cuando te encuentras en una universidad, en algo, en un trabajo también, que ves que hay unas cosas, por Dios. Total, sí, sí. Pues oye, te diré que ha sido un auténtico superpoder porque yo no me he dado cuenta hasta más tarde, ¿no? Pero en la escuela y todo, yo creo que me ha ayudado a que mis trabajos siempre lucieran un poco mejor. De verdad. Entonces creo que era un superpoder que los demás veían y yo no, porque es verdad que la gente decía, oh, qué bonito, qué chulo, ¿no? Y tenía siempre como un puntito extra que los demás no Sí, tenían casi por regalo, ¿no? yo creo que incluso, sí, yo creo que es como ese don que te dan adicional a lo Sí. que estás haciendo, porque yo me acuerdo que yo, te juro, no me acordaba me acuerdo, en 11 años gané un curso de dibujo y no me acordé Qué de eso. bueno. Y gané de los primeros en todo el colegio, le gané incluso a uno, mi hermano es mayor, me saca 4 años, le gané a un amigo de mi hermano que dibujaba, era el mejor que dibujaba y le gané incluso a él y no me Qué acordaba. orgullo. O a los tipos de las camisetas para las fiestas de los deportes en Ecuador. Ese Qué tipo de bueno. cosas que no le prestas atención, que luego dices, oye, que yo sé, Claro. no me acordabas, ¿no? Pero Claro, pues sí, pero sí, sí que, y sobre todo la gente alrededor le da mucha importancia. Mira, quiero centrarme un poco en tu recorrido, Mario, porque desde que vienes, bueno, casi, perdóname, te tengo que preguntar primero, ¿cómo es eso de marcharte de tu país? Porque yo que soy un médica, me imagino irme lejos antes de meterme a preguntarte sobre la carrera, que casi se me pasa, y cuando lo has comentado antes digo, ostras, esto es como una especie de abismo, pero dices que lo hiciste como, bueno, a lo sí, loco, pero hostia, no, yo te digo, o sea, yo entiendo que hay muchas formas de irte de tu país, ¿no? Por necesidad sí, o por necesidad de conocimiento, por muchas cosas. En mi caso era totalmente. un poco eso, también me pasó una cosa rara, porque era profesor y tenía en una politécnica de mi ciudad, en la politécnica de Chimborazo, en Riobamba, y tenía como 50 alumnos, y de pronto era el primer día de clases, y uno le pregunté, oye, ¿por qué estudias diseño? Y vino uno y me dijo, porque no hay más que estudiar. Yo digo, oh my God, digo, pero si Hostias, yo estoy siendo un profesional, me estoy ganando la vida, incluso estoy siendo profesor y por la mañana trabajo de jefe de tal en tal sitio, digo, y me estás diciendo que no hay dinero de estudiar. Como que me cogí una cosa de aprender más como para volver y y enseñarle a los traerlo en la mochila, ¿no? eso es. Pero nunca conté con quedarme. O sea, y por eso te digo que me cogí sin pensar, 23 años soltero, o sea, tranquilo, Claro, vete, vuelve y tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Pero claro, no cuentas con esa variable de quedarte, ¿no? De decir aquí estoy bien y créeme, hay momentos duros, muy duros, qué ¿no? pasada. Claro, Cosas yo qué sé, los bautizos, matrimonios de tus amigos, con nacimientos, joder, la fallecimientos, familia. ¿no? Mis propios papás, o sea, mi mamá falleció Wow, hace 7 años, que fue para mí lo el siento, Mario. después. Pero eso es jodido, pero bueno, ya haces una vida también aquí, ¿no? Y al final, Sí, yo qué sé, es duro, pero también es muy gratificante porque construyes algo, ¿no? eso es, construyes como un entorno, construyes también unas amistades, construyes muchas cosas que luego cuando vas a tu país también la gente te aprecia y se da cuenta también, ¿no? De Qué bonito. cómo superas cuando tienes todo en contra. No Sí. conoces a nadie, nadie sabe de tu trabajo, es complicadísimo. Es empezar de Vamos, cero. de verdad que te quería preguntar porque justo lo que dices, me parece que yo no me atrevería. Así que bueno, enhorabuena por la Muchas valentía gracias. y también por tu carrera, que ahora vamos a ver un poquito sobre ella, porque cuando empiezas a trabajar, o sea, has currado en empresas guapas que tienen renombre, o sea, en Grow, en La Moderna, en Ogilvy, ahora en Accenture también, que además llevas un montón de tiempo, pero estas... corrígeme si me equivoco, pero Grow, La Moderna, Ogilvy tienen como un componente a priori de una como más de publicidad tradicional, más de creatividad publicitaria tradicional, a lo mejor no. ¿Cómo fue este paseo? ¿No? O sea, ¿fuiste cambiando simplemente de empresa o también cambiaba tu rol a medida que ibas pasando de Sí, un lugar a otro? sí, o sea, siempre iba mejor. Siempre iba un ¿Vale? poco yo qué sé, de diseñador a diseñador senior, de senior a director de arte, director creativo, pues ya te quedas en design manager en Accenture, ¿no? Y lo que te vas llevando de cada uno es, por ejemplo, imagínate, en Grow era un poco el BTL, grandes almacenes, grandes superficies, supermercados y todo eso. Luego fui, me acuerdo, a Ogilvy, y a Ogilvy ya fueron grandes, me acuerdo, Movistar, Iberdrola, Grandes cuentas, ¿verdad? EPSA, grandes cuentas, ING. Tocar ese tipo de cosas ya te van conectando y cómo comunicas, cómo son las partes internas, como también lo bonito de todos estos sitios, como siempre, y aunque suene muy repetitivo, las personas. Conoces gente, Sí. ¿no? Conocer ese tipo de gente.
antes hablabas tú del talento, ¿no? En el dibujo, Sí, en la creatividad, en toda esa manera de dices, ¿cómo se te puede ocurrir? Estás sentado ahí y de pronto naces una idea súper fuerte, ¿no? Ese tipo de cosas también vas aprendiendo, aprendiendo. Si es que vas de un sitio a otro y no le sacas provecho, yo creo que no te sirve de nada, ¿no? Pasar por un sitio. Tienes que sacarle algo, totalmente. Sí, algo. sí. ¿Qué dices tú? Por ejemplo, aquí le saqué la comunicación, aquí le saqué la creatividad, aquí le saqué las ganas, yo qué sé, muchas cosas. Y entonces, claro, Hmm, cuando yo fui a Accenture, pues sabía un poco de todo, ¿no? claro. Desde el UX, UI hasta la comunicación. Entonces, al final, aquí en Accenture me dan un proyecto y es que sé hacer un poco de todo. Es que Porque tienes una visión global, que al final es un poco exacto, lo que estás construyendo, ¿no? incluso de desarrollo, porque hay gente que diseño no le gusta el desarrollo, hay gente de creativos que no le gusta el UX UI, hay gente de Ujú, UX UI que no le gusta la creatividad, y cuando tienes un poco todo esto de skill, lo bueno es que también entiendes cómo coger equipos, cuando coges equipos y que conecten entre ellos, porque mira, tú tira por aquí, tú tira por aquí, y ves como cuando tienes un solo producto y cómo se unen cada uno las capacidades, y eso es bonito, ujú. porque ahí es cuando aprende también la Me gente nueva. gusta, me gusta mucho lo que cuentas. Estoy bastante obsesionado con una cosa que creo que la primera vez que lo escuché fuera cuando, así como con esta frase, fue cuando hice el Upgrade Camp con Dani Saltarén y un grupo de emprendedores hiper talentosos, casi todos del mundo de la agencia, del diseño. Y hablaban de que a la hora de construir producto digital hay una incertidumbre tan grande que lo difícil es tener respuestas y que lo más importante es hacerse preguntas, ¿no? Y Sí, aumentar la calidad de las preguntas, ¿no? Y creo que cuando tienes, no necesariamente todas las personas tienen por qué tener todos los prismas, toda la foto, ¿no? Del contexto, porque puede haber gente muy experta en algo, pero sí que es cierto que quien lidera un proyecto, como mínimo, tiene que tener la capacidad de hacerse preguntas que afecten a todos los prismas, ¿no? Y me gusta mucho lo que me estás contando, porque parece como que te has ido llenando la mochila, ¿no? Me siento muy identificado con eso en diferentes experiencias que ahora hacen que puedas ver cada proyecto pues de una manera quizás más global y hacerte mejores preguntas. No sé si te sí. encaja lo que cuento, porque A mí, por ejemplo, o sea, estoy muy, muy, muy totalmente de acuerdo en eso cuando... También ese es el grado de experiencia, obviamente, sí, lógicamente. También es que también esto son muchas horas, ¿no? Cuando totalmente. por ejemplo, yo qué sé, cuando tocabas el flash y tenías que hacer esos banners y luego los wallpapers estos que eran tan bonitos en 3D y Ya te salían. digo. Pasar de eso al ser el banner HTML horrible y ahora, ese tipo de cosas también te dan un poco para entender, ubicarte y cómo ir adaptándote año tras año, qué es lo que está Sí, pasando, qué es lo que está haciendo y sacarle provecho un poco también a las personas que tienes al lado, ¿no? Es que muy de porque acuerdo. a mí, por ejemplo, la visión cuando tienes global, también tanto para bien y para mal, porque la parte mala de esto también es que ya viene alguien, yo qué sé, por ejemplo, gente de desarrollo, lamentablemente me ha pasado una cosa, no es que esté ¿Vale? dando, pero que les cuenta y dicen, no, esto me tardo 6 meses, digo, no, esto no puede tardar 6 meses. Porque te estoy viendo esto. Y lamentablemente, pues chocas con eso porque también entiendes de esto. ¿No? Sí, O, sí, por sí. ejemplo, cuando tienes que hacer un video, un reel, o cuando que tienes que, de todo el proyecto tienes que comprimirlo y dices, no, esto 2 meses o un mes. Digo, no, 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 es que esto no es así, incluso en precio. Claro. Que Claro, conoces los procesos, ¿no? Como exacto, para... cuando conoces el proceso, tienes para bien o Sí, para mal, ¿no? sí, sí. Que detectas un poco también dónde te pueden engañar, pero también es claro, también optimizas Sí, mucho. Y muy de ayudas también acuerdo. eso al cliente, por ejemplo, fíjate. Eso también Sí, ayuda al cliente porque le conectas también con mucha gente de recurso que pueden optimizar también el negocio. Nos pasó, me acuerdo, con el Betis que ubicaba, mía, ¿por qué no hacemos con este proveedor que nos da esto? ¿O por qué no hacemos esto? Porque esto no se puede tardar más que esto, y tú también aprendes a dimensionar con equipo, con presupuestos, con tal, cuántas semanas para que todo sea más óptimo. Tienes este presupuesto, vamos a sacarle provecho, ¿sabes? Entonces, muy de acuerdo. y aprendes para eso, ¿no? También este grado de entender un poco esa visión de muchas Áreas. patas, de muchas áreas, Sí, también sirve para optimizar un poco para sacarle provecho al presupuesto y con totalmente de una acuerdo. calidad, sin perder la calidad.
¿no? Sin perder esa calidad que a mí, por ejemplo, creo que priorizo mucho. A ti también te debe parecer mucho que vienes de diseño también. O sea, la calidad yo creo que es innegociable. Innegociable en algunos puntos, sin ninguna duda. ¿Sabes? O sea, no, que tengas menos presupuesto no significa que vas a presentar un producto malo estéticamente o tal y que sea Totalmente. funcional y que cumpla todo. Pero Sí, claro, sí. eso no está reñido con un mal diseño. Pero pues, más o Total, menos es eso. Totalmente de acuerdo, Mario. Oye, pues si quieres, porque ya vas introduciendo un poco cuando lo cuentas, hablas pues que tener esta visión te ayuda a dimensionar equipos. Entonces, si quieres, vamos a la etapa de Accenture. El nombre del puesto creo que es Digital Creative Director, ¿puede ser? ¿O cuál es? Pero tú sabes que sí, sí, o sea, ¿Lo van cambiando? o sea, vas cambiando dependiendo también el proyecto, ¿no? O vas cambiando también al final, al final tú sabes cómo, es que te digo, o sea, puedes posicionarte como el design lead, que también lo hago, el design lead, Vale, pero claro, vale, también sé de dirección creativa. Entonces, vale. para este proyecto no me sirve la dirección creativa porque te están pidiendo expresamente, pero lo puedo cumplir. Cuando te piden dirección creativa o por ejemplo, hacer la parte de identidad Un proyecto. o telefónica que estaba haciendo un proyecto interno para un Vale. equipo y luego aplicarlo, bajarlo a un producto a una plataforma tal, al final tienes dos corrientes interesantes. Entonces dices, Sí, ¿cómo sí. me defino? ¿Como el Total. director creativo, como el design lead? A mí me gusta el diseñador, o sea, diseñador holístico, como no sé cómo llamarle, ¿no? Estoy Sí, buscando sí, me esa, gusta. de esa búsqueda, pero cuando nos pasa eso un poco, yo también me voy adaptando un poco, ahí tienes que ser un A poco, necesidades. ¿no? Un poco decir, mira, el proyecto yo te vendo esto y hagámoslo, ¿no? Pero bueno, Venga. Pues digamos, con la etiqueta que sea, vamos a intentar dar un poco de dimensión, porque yo creo que todos conocemos a Accenture como empresa consultora grande, pero ¿qué dimensión tiene? O sea, ¿sabes más o menos cuántos empleados tiene o qué divisiones? ¿O sabes contarme algo para que la gente entienda un poco el volumen de dónde estás metido? ay, espérate, es que tenía el número, pero yo creo que solo en España creo que somos como 10,000 o algo así, igual me Madre equivoco, mía. alguien me mata, Bueno, pues y como creo que somos, en recién. bisiesto que somos 13, pues unos poquitos más. Pero fíjate, ahorita trabajando, en teletrabajando, parece que eres cuatro gatos. Claro, que estás solo, ¿no? Solo porque Es cuando verdad. vas a globales o tal, o cuando vas a Castellano 85 te das cuenta que hay mucha gente, Sí, pero sí. o teletrabajando, pero no sé. Y luego, no sé si está dentro de las Big Four, pero es muy enorme, solo trabaja con empresas del IBEX, ¿no? De Vale, Telefónica, y Cepsa, Iberdrola, Santander, CaixaBank, qué bueno. o sea, al final también eso es interesante, todos los proyectos que vas tocando y a Totalmente. mí Y lo las que me implicaciones que tiene. sí, a mí lo que me gusta de Accenture también es que conecta con mucha gente de todo, ¿no? Como ¿Vale? yo, por ejemplo, hay cosas que están montando de metaverso y es que no tienes ni idea y gente muy buena en este rollo. Y de pronto te Qué empiezas bueno. a contar y aprendes de esa gente y eso es interesante. Claro, o sea, hay Entonces, presupuesto para tener gente investigando cosas también, ¿no? eso Entiendo. es. Yo creo que a mí de lo que me gusta mucho es aparte de la flexibilidad que te dan y todo ese tipo de cosas, que no es, el teletrabajo no es en Accenture no es de ahora, sino ya hace 7 años y demás. Ajá. Cuando me acuerdo con el primer día que entré, fíjate que a mí se me hacía tan raro decir, no, pero si quieres quédate en casa. Digo, no, no, pero si yo vengo acá a las 9 y salgo a las... Claro, te agobiaba, ¿no? Y a ver si no me van a ver y no van a saber que estoy aquí trabajando, ¿no? Yo venía con esa mentalidad, ¿no? De agencia, imagínate encima de agencia creativa que se quedaban hasta las tantas y cosas de esas. Digo, ¿en serio no se me enfada porque me quedé en casa trabajando? Me dicen, pero si tienes el portátil, llévatelo, si, ¿qué más te da? O sea, entender también Total. esa mentalidad tan retrógrada a veces, pero bueno, pero pasa Sí. eso, aprendes también, ¿no? Pero eso, yo creo que Accenture en eso, la parte, por ejemplo, de recursos humanos, muy buena, muy, muy buena, toda la igualdad, toda la equidad, la parte de fundación también, que están constantemente haciendo cosas. De hecho, desde algunas campañas para fundación también Qué internamente. bueno. O sea, en general y sobre todo la tranquilidad, ¿no? Yo, al igual que a ti, yo también alguna vez estuve en Ecuador, aquí el autónomo, allá es más, no me acuerdo cómo le llaman ya, pero a mí me agobiaba un poco. Yo creo que tuve esa mala experiencia que quizá si me preguntas por qué también estoy en Claro.
es como cuando te muerde el perro y te tienes miedo a los perros, Y pues ya yo te da miedo los perros, claro. tengo miedo un poco a montar mi propia cosa y esa estabilidad. No lo sé, no lo sé. Igual lo pasé muy, se me ha quedado ahí y digo, prefiero estar en un sitio así que Seguro, también ¿no? cubre todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es para mí un poco el motivo Sí, de sí. también ahí y el trato de la gente y demás. Ujú, Qué bueno, Mario. Y bueno, molaría a lo mejor saber, porque creo que allí llevas 7 años o incluso un poco más. ujú. Entonces, ¿cómo ha cambiado tu rol? Aquí es la primera vez que sí que he visto que dentro de esa etiqueta que ponemos, que hemos dicho que es difícil de poner, ¿no? Que a veces el puesto cambia solo por el proyecto en el que estás, pero la primera vez que veo la etiqueta cuando he cotillado LinkedIn en la que pone digital, ¿no? Entonces entiendo Eso que, es. que, bueno, pues no sé si tiene algún componente específicamente digital y cómo varía tu rol desde que entras hasta el día de hoy en estos 7 años. Mario. Verás, yo creo que, no sé, bueno, lamentablemente para nosotros que estamos aquí en esta parte de la comunicación, el diseño, marketing y demás cosas, yo creo que curiosamente, si no pones digital, parece que no sabes de digital o algo pasa. No lo sé. Y encima tienes que llamar digital, porque llámale otro nombre, porque eso es más viejuno o como el tal. Pero lamentablemente, si no pones eso, parece que no entiendes. Y encima, si vienes de creatividad, de comunicación, de todo esto, parece que no entiendes este mundo digital. Entonces hay Totalmente de como que acuerdo. poner director creativo digital o diseñador o tal digital, porque si no, parece que ese hace de ese expertise como que no lo trabajas, ¿no? Y entonces, Sí, a mí, yo cuando empecé, era más proyectos más pequeños, que eras parte de los proyectos, y ahora vale, ya es llevar proyectos. Incluso te vale, diré que ahora ya es un poco también la parte de negocio, de generar proyectos. O sea, es decir, ya no vale. solo liderarlos, sino también ver cómo puedes aportar en más cosas, ¿no? Qué Por ejemplo, bueno. en cosas de sostenibilidad, en cosas tal, cómo creas unas propuestas para ir a empresas a decir, mira, hacemos esto por conectando una cosa con otra. Esa parte también te estás moviendo y es como un nivel más de armar este plan de negocio que, como lo has aprendido también, no es que Sí, seas un sí, sí, experto, sí. un máster, pero también ya has evolucionado de esta manera, has aprendido, pero dices, y ves un poco también cómo la gente de estrategia, como la gente de consulta y también cómo montan sus, Cómo montan sus sus para proyectos y... contarlo, tal, Ujú. dices, claro, yo puedo hacerlo esto, pero también tengo toda esa parte de cómo contarlo. Y ahí es Claro, cuando también claro, ganas la propuesta. claro, ¿Sabes? Por claro, ejemplo, claro. cuando yo me he presentado, por ejemplo, en el proyecto este último que te comenté de Betty, Sí, aparte de montar un poco el plan de negocio, el business plan, también monté la propuesta creativa, ¿sabes? Entonces, claro. fíjate, la propuesta de negocio, la propuesta creativa la hice yo entera. Y claro, Entonces, tú con esto convences porque además lo claro, tienes, o sea, porque sé entiendes de lo que perfectamente, hablas. sé Claro, perfectamente que de negocio qué te va a ganar, qué te va a rentabilizar, y lo sé a ciencia cierta. Porque, claro. ¿qué te va a dar la creatividad? ¿Qué te va a dar la marca, en este caso que hicimos del rebranding? ¿Qué te va a aportar para tu negocio? ¿Por qué esa Mm, transformación? ¿Por qué has ganado, según el Brand Finance, has ganado también? ¿Y cómo ujú. seguir aquí o ir un poco más allá? Si, Ir si, subiendo. si por ejemplo, haces un reseteo y le haces tu marca más digital Ujú, y sea ujú. más adaptada a las plataformas, trabajar esos colores accesibles, ese tipo de cosas, ¿no? Que sea mucho más responsive y que ahora no lo es, que curiosamente es todavía muchas empresas que no lo son. Ese tipo de cosas, claro, dices, he pasado de ser parte de un proyecto a liderarlo, a montarlo y a venderlo y un poco más. Me interesa mucho esa evolución porque yo entiendo que cuando creces en una empresa y además tan grande como Accenture, que tienes muchas posibilidades para crecer digamos, siguiendo distintos caminos, Eso o eso me imagino yo, en una entidad tan grande, ¿no? Me imagino que tienes como mínimo dos opciones, digamos, alejadas. Una es crecer especializándote en algo y otra, en lo que sería ese individual contributor, ese contribuidor individual en un área, ¿no? Y otra es crecer en la parte de management, ¿no? Y en management puede estar relacionado con gestión de personas y también con gestión de proyectos o ambas, ¿no? Y veo que tú has estado más en esta gestión, digamos que has ido creciendo en esta gestión de personas y de proyectos. ¿Cómo ha sido este cambio? O sea, ¿ha requerido que tengas un cambio de mentalidad o te lo encontraste y fue sucediendo de manera natural o cómo? yo creo que eso es un poco en base a te salta un proyecto y te tocó.
te tocó lamentablemente, te tocó lanzar esto, montar esto y preguntar, tocar puertas, cómo montas una estrategia de tal, cómo lo montas. Oye, ¿me puedes echar una mano? Esto es lo que te comentaba un poco Sí, que sí, sí, sí. en Accenture, ¿no? De golpeas una puerta y encuentras gente que te echa una mano para muchas cosas. Entonces, también vas aprendiendo un poco en el camino. Una de las cosas también que tiene una empresa de este tipo es un poco esa, que tú te le busques el camino. O sea, no hay como, por ejemplo, en agencias creativas que si no depende del que tienes por encima, no te estás constantemente Sí, tienes un techo, ¿no? tienes un techo y llegar a estar aquí es súper complicado. Entonces aquí quizá es tu proactividad, es tu trabajo, tu dedicación y de alguna manera sí es valorada, sí es recompensada. Oye, Ahora, me gusta mucho esa idea, ¿eh? claro, yo creo que también es cuestión de actitud, porque la gente que viene de comunicación a una gente a consultoría o pueden o se queda o se adaptan o lo pasan muy mal como creativos. Porque claro, aquí Qué entiendes de fuerte. negocio, te piden rentabilidad, te piden cosas, te piden proactividad y la gente, vos sabes que en creatividad es muy cómodo, o sea, es muy tranquilo, mi idea y un poquito más, no me pidas más, no me pidas montar una presentación o no me pidas. Entonces también es como que tienes que adaptarte un poco a todo este vértigo, a toda esta avalancha de cosas. Vorágine. Sí, Eso es, sí. eso es. Toca también aprender un poco a proyectos. Pasa dos cosas, que depende del proyecto que caigas te puede dar un proyecto muy bueno con gente muy, muy grande. Increíble y tal. Un proyecto de estos que son horribles, de ni sé qué, de banca o de tal, que se puede complicar, y puedes tirar un año y tal, y entonces puede también pasarte eso. Oye, ¿y cómo se lleva eso cuando te toca, igual que tienes esos proyectos que son caramelitos, como este del Betis, que luego te voy a preguntar a fondo porque tengo mucho interés que lo sepas, en Súper. conocer cositas, pero, y además porque ha tenido mucha repercusión y mola un montón que lo puedas contar de primera mano, pero, oye, ¿cómo son esos proyectos que no molan tanto? Esos proyectos en los que te metes y es un marrón y la interlocución es una complicación brutal porque tienes 300 personas que deciden. ¿Cómo se gestiona eso? A mí, verás, yo creo que ahí es un poco atarte un poco el cinturón, o sea, decir, respirar un poco, porque hay veces que, y eso me ha pasado en muchos proyectos, que es una cosa curiosa. Claro, a Accenture normalmente le contratan como una especie de consultora para lo que sea, ¿no? De Claro. experiencia digital, de transformación, lo que sea. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando entras en una empresa, y eso ha pasado, es como un mal común o bien común, no sé cómo lo quieres llamar, cómo lo quieres determinar. Claro, pero tú entras como experto tal y de pronto chocas, sobre todo en estas grandes empresas, chocas con ese departamento al que le vienes a como ayudar, a asesorar, a supuestamente hacer su trabajo, entonces Vienes a molestar. te van a poner trabas desde el primer día. Y eso ya sí, eso ya no, y de pronto toca a una persona que está a cargo del proyecto que no le hacen nada gracia que le digas cómo hacer sus cosas. Eso es lo peor que te puedes encontrar. Qué Eso para difícil, ¿eh? Claro, y eso para mí, indiferentemente ya de lo que hagas, o sea, yo qué sé, estás haciendo Sí. lo que sea. Si te topas una persona así que te pone muchos peros, ahí sí que es complicado. Ahí sí es complicado porque tienes que levantar la mano constantemente, escalarlo, y eso, o sea, ya eres persona adulta, ¿no? Como para estar escalando, decir, oye, no Sí. hay Y manera de esto. papá, que es que me han dicho que no. Es que si no te digo a ti que es un socio o tal, o una socia, Sí, es que no puedo adelantar. No hay manera. no puedo avanzar. Sí, No sí, se puedes convierte en un avanzar. freno. Eso quizá en este tipo de cosas es lo que más complicado se puede llevar. Fíjate. Jo, Te pues hablo no. desde mi experiencia, ¿eh? Te hablo desde mi Sí, sí, no me experiencia. extraña. No me Claro, extraña. y del otro lado bueno, que cuando te tocas con gente completamente lo contrario, es que es como el Betis, por ejemplo, como gente Claro. de Telefónica, hace poco que hicimos una cosa muy bonita, que se dejan, dice, sí, sí, pues para eso estás, pues, para dejarnos ayudar, pues, y se dejan ayudarse, tal, aprendes Claro. también, porque ellos también te cuentan sus cosas, sus Claro, necesidades. y ellos saben mucho de lo suyo también, ¿no? Saben mucho de lo suyo, saben tal, entonces es una conversación muy bonita, hay una cosa muy chula y te llevas un proyecto muy bonito. Pero Qué cuando pasa bueno. lo contrario, eso sí que es horrible. Es cansado.
Eso sí, y sobre todo que es agotador, porque ya no solo cumples con tu trabajo, ¿no? Ya le das un poco incluso más, ¿no? Porque Ya, dices, ya, llevas con la como te están cabeza. apretando y a veces dices, no, no, tengo que demostrar un pelín más de lo que normalmente te cuesta. Y aún así Sí, no sí. vale. Y no hay manera. Claro, Pues mira, que fíjate. sepas que no hace falta estar en Accenture para encontrarte con gente con la que es difícil Sí, trabajar. Igual que hay gente maravillosa y que la que todo es fácil, es verdad que a veces cuesta un poco más, toca tirar de empatía, de pues respirar 2 veces, ¿no? E intentar ayudar, ¿no? la mano izquierda que llaman, ¿no? ¿Cómo es la Sí, mano sí, sí. izquierda? La mano izquierda, sí, sí. Eso, ¿cuántas manos? No, hay una entre derecha e izquierda, necesito una más porque con esta persona no puedo, con este tipo de gente no puedo, pero es complicado. Eso para mí es lo más complicado que me he encontrado, ¿no? Pero de ahí no, Sí, de ahí sí. más ya le metes ganas, le metes corazón y Y para adelante, y para sí, sí. adelante. Oye, Mari, ¿cómo sería? No sé si me quieres contar, porque claro, si a lo mejor te pregunto que me digas, pues, cómo es un día desde que empiezas a currar hasta que terminas, a lo mejor se me queda un poco corto, porque de repente un día es muy acotado, pero quizás una semana, ¿no? ¿Qué cosas haces? O sea, imagínate, los lunes hay una reunión tal, o hay una reunión todos los días con determinadas personas del equipo, o sea, ¿cómo fluiría una semana en tu día a día, Mario? Sí, yo creo que hagámoslo por semana, sí, porque el día a día igual puede ser como muy más te voy a repetir un poco más del Claro. proyecto, porque depende de un proyecto que estés pequeño con 2, 3 personas, estés con uno con 20, que tengas dailies todos los días y tengas Hostias. dailies, pues, weeklies Sí. o todo ese rollo. De Entonces, todos los tipos de reuniones. claro, entonces, dependiendo lo que estés haciendo, por eso yo creo que voy una vez más, fíjate, sin darme cuenta, a otra vez en qué proyecto estás. Entonces, por ¿Vale? ejemplo, hace poco estuve en un proyecto también que era para una energética y las dailies eran con cliente, ¿sabes? Ajá. Y eran 5 personas más otras personas. Ahora estoy en un proyecto más tranquilo, con gente incluso de la TAM y tal, pero ya no llevo yo el cliente, sino simplemente ¿Vale? hago mi parte y ellos Ujú. ya esperan hasta la tarde para poder hablar con la gente de la TAM y te diría un poco eso, que no te podría decir que hace 2 semanas te puedo decir mi día de hoy es Ujú, así. ujú, Ahora ujú. te puedo decir que mi día de hoy es lo que se mantiene quizá siempre estático y normal son las reuniones con tu gente o reuniones con tu counselor, el que te va llevando un poco tu carrera y demás para ver ¿Vale? qué perspectivas tienes de hacer aquí en semanas o un poco informarle también qué estás haciendo y Ajá. demás. Revisar también los correos de los de empresa también, que te mandan cosas interesantes también, de vez en cuando no está mal. ¿Vale? Y un poco ¿Vale? es trabajar sobre el proyecto, sobre el día a día del proyecto, ¿sabes? Igual tienes un día que tienes que bajar completamente entero y no quieres atender el correo poco mucho tal, o igual tienes el típico día, por ejemplo, ayer estuve en Castellano 85 y tenía que hacer muchas cosas y claro, como me pidió ayuda a una amiga para una cosa de UI y tal, al final se te va la mañana entero en ese tipo de cosas. Y claro, cuando llegas por la tarde a tu casa dices, es que no avanzas nada. Ahora, No pero hice nada, ¿no? también te has visto con tu amigo, también te has visto con tus compañeros, has comido con unos amigos que no les ves hace 2 o 3 meses. Esto está pasando Sí, ahora, sí. ¿no? Sí, sí. Quedar con gente que no te ves desde antes de la pandemia incluso, ¿no? Y Sí, 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 ya no sí, es sí. una relación tan fluida como antes. Ahora es más de esto de la videollamada, de las reuniones y este tipo de cosas. Sí, hay que No hacer por empujarlas, ¿verdad? Eso es, no te diría que es tan monótono como parece, pero te diría va un poco más por ese proyecto y por la dimensión del proyecto, si es corto o grande. Eso. Y los Vale. equipos y la gente. Me gusta mucho porque al final lo que entresaco de lo que me cuentas, Mario, es que hay un enfoque a proyecto brutal. Entonces, por ejemplo, nosotros en Bisiesto intentamos, dentro de lo que cabe, sabiendo que como ofrecemos un servicio, cada cliente es distinto, cada proyecto es distinto, Eso es. pues, joder, no puedes prever a veces lo que te va a hacer falta, cómo tienes que organizarte, las necesidades de comunicación de determinados tipos de empresa, de proyectos son de un tipo, otros de otro, pero sí que tratamos de alguna manera de estandarizar un poco y lo que veo es que dentro de lo que me cuentas, corrígeme, no es que haya una estandarización, sino todo lo contrario, que cada proyecto, según su nivel, tamaño, necesidades, construye un equipo y una manera de enfocar desde la comunicación a la relación entre compañeros. Esto me parece entre maravilloso y difícil, ¿no? A la vez. Sí, para mí parece también complejo porque cuando escoges a las personas idóneas, hasta que escoges a las personas idóneas,
A eso súmale un poco también quizá esa variable de que para mí manda muchísimo más que cualquier cosa, que es el presupuesto, porque también en base a ese presupuesto, ¿cuánta gente derivas? ¿Cuánta gente Claro. metes en ese proyecto? ¿No? ¿Qué horas le van a dedicar? Oye, este proyecto puede lucir más, métele un poco a esta persona que tiene este skill que le va a sacar más provecho Ujú, porque el proyecto es para lucirse. Este ujú, proyecto ujú, es solo de tirarlo, cumplirlo y ya está. Venga, ujú, vamos a dejarlo y a hacer las personas que están ahí, tampoco eso. Quizá también ese foco de planificación es importante, de ujú. planificación aquí es muy de semanas, horas, cuánto, por Sí, ejemplo, sí. te entran un proyecto Vale, nuevo, Mario, ¿cuánto tardarías en hacer esto? Entonces tienes que hacer números, y son estas horas. Y depende vale. de tu nivel, también tienes que más o menos Es una decir, tarifa, digamos, ¿no? eso es, más o menos, Ujú, un poco va así también, ¿eh? Entonces ujú, también tú, ¿qué aprendes? Que claro, que en base a este presupuesto puede meter a esta gente, puede meter esta ujú, dedicación, ujú. ¿vale? Entonces Qué curioso. Ujú, yo creo que también, así indiferentemente, por ejemplo, gente de creatividad, gente de agencia, que no ujú. estiman que se pueden llevar 3 meses en un email, eso no es viable. Claro, O tres claro. meses en una campaña porque no sabes parar o sabes decir, mira, te estimé esto, tienes que hacer esto en 2 semanas del cliente. El cliente Ujú. están más acostumbrados a darle un poco largas o los feeds, ¿no? De esto, los feeds Sí. de agencia también, que también, por eso también ese modelo se trabaja así. Pero claro, Ujú. pero aquí no sería viable tanto, fíjate. Entiendo, te entiendo. Es como mucho más enfocado a resultado, a negocio y acotado dentro de un, Al final digamos, tu de un hora, bloque presupuestario, ¿no? al final tu hora cuesta, tú tienes que rellenar unas horas que al final tienes que son horas reales, Sí, ¿sabes? sí, Son horas sí, reales. sí. Yo me acuerdo en agencia, también había el Maconomy en WPP de Ogilvy, Ujú, también había que ujú. rellenar horas, pero eran horas ficticias, no eran horas reales, Entiendo, ¿sabes? entiendo, entiendo, entiendo. No eran horas Jo, qué con... curioso. Pues Fíjate, decía curioso porque, a ver, nosotros, por ejemplo, por todo el rato, claro, esto es muy egoísta para mí, ¿no? Me lo traigo a mi terreno. Nosotros, unas horas y todo. claro, claro. La idea es que nosotros, desde el propio presupuesto, intentamos entender qué alcance de horas va a necesitar el cliente. Intentamos entender a dónde quiere llegar, según dónde quiere llegar, qué solución tenemos que aportar y para llegar a esa solución, qué vamos a tener que invertir, de qué tipo de perfiles profesionales, que es un poco parecido. Eso Pero es. fíjate que me imaginaba quizás una diferencia mayor porque siempre hay una pelea en las agencias de si lo que vendes es horas o lo que vendes es valor, ¿no? Porque a veces entregas valor muy alto a un tiempo muy bajo y a veces entregas valor muy bajo a un tiempo muy alto, ¿no? Y adecuar eso es muy complicado. Fíjate, ahí te diré, y eso me atañe mucho a mí a veces, cuántas horas le dedicas a la creatividad? ¿Cuántas horas te van a sacar una idea? ¿Cuánto te va a Es, sacar a costar una campaña? Eso lo puedes decir en horas. es muy Yo me acuerdo, complicado. fíjate, cuando yo entré en Accenture, nadie sabía qué hacíamos nosotros, que veníamos de unos 3 o 4, veníamos de agencia. Nadie entendía el valor de la creatividad y tal. O sea, no entendían. De hecho, empezaron a comprar Shackleton, Droga5 y todo esto, y no entendían, para gente de consultoría, no entendía que una campaña o una idea tal, valorarla en horas. ¿Cómo valoras en horas lo que te Claro, puede ser una campaña? ¿Cómo? es que es lógico. Es que es imposible. O sea, Ahí- lo mismo estoy en la ducha, ¿no? O sea, Exacto. Entonces ahí va un poco con lo que acabas de nombrar tú, en cómo sacas valor ujú. ¿qué son horas de valor o son horas de, claro, ya has presentado, ya tienes que hacer Pensar, ¿no? hoja de Sí, sí. ejecución, ¿no? De Ejecución. ejecución y dices, mira, esto ya hay que terminarlo, esto ya es 2 semanas, esto sí o sí, esto son 2 semanas. La previa, la previa de valor, ¿cómo aportas? ¿Quién te da ese valor que estás añadiendo al cliente? Ese valor diferencial, ¿no? Un Sí, poco, sí. ¿cómo también valoras de eso? Y ahí es cuando más o menos yo siempre me estiro un poco por si acaso. Pues normal. Eso es lo que se llama en negocios, se llama contingencias, que es Exacto, un porcentaje, claro, o sea, está claro, con que, ventaja que, que es un que cinco no lo por hemos ciento inventado. O sea, por ahí, que no sé qué, que claro, está dentro del tal, pero ya lo que te nombraba antes, teníamos ese problema de cuánto puedes. Entonces, cuando a mí me preguntaban, hay que hacer esto, ¿cuánto crees que vas a tardar? Digo, joder, es que a veces es yo complicado. qué sé, ¿no? Claro, claro, como dices, sí, sí. Ah, Oye, María, llevamos un ratito hablando de Accenture y todavía me queda alguna preguntilla por ahí vamos, me llevaría un rato, pero es que hay un proyecto muy chulo que ya lo hemos citado, ha salido en varias ocasiones de manera natural, que es ese proyecto del Betis,
Y es que has liderado, si corrígeme si en algo te lo digo mal, pero creo que has liderado el rebranding del Betis, que no Sí, todos los días se hace el rebranding de un equipo de fútbol. equipo de fútbol. Claro, por lo grande, por lo mediático, por lo complejo, ¿no? ¿Cómo Sí, surge esto? mira, esto surge sencillamente de que la antigua brand manager de un proyecto, de Vitas, ¿te acuerdas? ¿Te suena Vitas, Sí, los hospitales Vitas y sí, demás? sí. Hicimos todo el rebranding de Vitas tal, y también lo llevé yo la parte de branding, no la parte ejecutiva y demás, pero sí la parte de rebranding. Ella se cambió al Betis y en marzo del año pasado me escribe un día en Instagram, en LinkedIn, en algo más. Mario, necesito hablar urgente contigo. Y digo, ¿qué Hostia, pasa? por todas partes, ¿no? Una carta en tu casa, un mensajero, ¿no? Un mensajero, un globo, un dron con una banderita del Betis. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está ¿Qué pasando? pasa? ¿Qué pasa, no? Claro, entonces digo, ¿qué tal? ¿Cómo está Estrella? Que no sé qué. No, dice, mira, estoy trabajando, me he cambiado, ahora estoy en Sevilla, porque ella era de Sevilla, estoy en el Betis, tal. Ujú, ujú. Queremos hacerlo, lo mismo que hicimos en Vitas en el Betis. Digo, y quiero hacerlo con Mario Arcos. Digo, ¿sí, en serio? Sí, sí, dije, digo, ¿dónde Pero está? Mario, espérate un segundo. Eso se piensa, pero no se dice. Ah, es verdad. No, no, Claro, pero no tendrías que decir. Claro, claro. fíjate que no, hasta ahora no lo he pensado así, ¿verdad? Fíjate cómo voy contando, y hasta ahora no lo he pensado así, fíjate. Pero sí, sí, tienes toda la razón. Dice, quiero hacerlo, pero quiero hacer el trabajo con Mario Arcos. Qué bueno. Y me dice eso y digo, venga, hagámoslo. Lo único es que, claro, que tenía que meterlo como cliente en Accenture, darle de alta, que es muy complicado. Es unas plataformas internacionales muy jodidas. No es como coger una agencia y Claro, ya claro, está, le claro. metes y listo. Era un proceso complicado, se estaba alargando. Al final me tocó ir un poco a Sevilla. Fíjate que no conocía Sevilla. Fíjate que Bueno, qué buena oportunidad, ¿no? una Para. oportunidad para eso y encima fui al primer partido por la sostenibilidad. Fíjate que Qué bueno. sabes que ahora el Betis también está dentro del el segundo equipo a nivel europeo de sostenibilidad. El Ah, sí. equipo Wow. que tiene la imagen de más sostenible. El segundo Qué en Europa, bueno. Qué después bueno, ¿eh? de Liverpool. Y entonces fui a un partido, vi el himno a capela cantado por toda la gente, 50.000 Los personas. pelos de punta, ¿no? O sea, no tienes, o sea, a mí eso me marcó. Y fue un poco para sondear también la cifra, cuánto presupuesto tenía y un poco más, ¿ves? Pero eso nunca lo había hecho antes, nunca. Ujú, Porque ujú. siempre viene el proyecto dado o el proyecto tal, pero nunca vas a negociar tal, oye, Estrella, ¿cuánto más o menos? Eso no sé, yo porque soy creativo, ya que a mí a veces me da un poco miedo, tal. Y lo fui porque también tenía mucha confianza, comimos, tal. Entonces, cuando ya preparé la propuesta, me dijo, lo único eso es que es a concurso con dos agencias. Claro. Entonces yo me pedí un par de personas que me echen una mano para hacer el plan de negocio, la parte creativa al final la ejecuté un poco más, hice unas 3 propuestas visuales, tal, Ujú. y ganamos Qué la... bueno. ¿Y qué se premiaba por curiosidad? O sea, ¿era una propuesta, digamos, más en lo visual, en lo estratégico? ¿Tenía un punto de cada? Me refiero a esa parte más de concurso en la que tienes que convencer, entiendo que a la dirección, ¿no? Sí, Supongo. sí, 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 claro, al director de negocio, fíjate, al director de negocio que ahora es del SEO. Qué Y bueno. lo que había que tener con él es, ¿para qué vas a hacer el rebranding de marca más? Luego la parte visual es la que tiene que ser y de hecho hice 3 propuestas y la que escojan y un poco más, ¿no? Vale, Pero vale. ¿para qué lo vas a hacer? ¿Qué valor te va a aportar al club? O sea, ¿qué es lo que vas Ujú. a...? De hecho, cuando hablas de marca, tú sabes que es complicado que la gente no sabe. Dices, el logotipo. Cuando tú, por ejemplo, escuchas en un grupo de tal, le escuchas a compañeros tuyos, amigos de papás del colegio y tal, y que dicen, uff, esto de Telefónica, 4 circulitos lo puedo hacer yo también. ¿Entiendes? Y luego Total. detrás hay 100.000, 200.000, 300.000, lo que sea, ¿no? De presupuesto. Sí, Dices, sí, claro, sí, sí. que no es solo esto, es todo lo que hay alrededor de todo esto. Ese design Totalmente. system, cómo lo aplicas a productos digitales, cómo es su verbatim, cómo es su todo, cómo van a Sí, utilizar sí. ahora todo. Pero eso no le vas a, ¿cómo le vas a explicar a todo ese tipo de gente? Entonces, cuando ya empezamos a hacer, explicamos, me acuerdo de hecho, fui a Sevilla a presentarlo al director comercial y desde el primer día nos conectamos muchísimo también. La gente de Sevilla es Qué muy... bien, qué bien. De hecho, fíjate, el director de negocio me dice, no me acuerdo con qué vestido y solo me acuerdo que me dice,
ah, qué chulas zapatillas, dice, las de Nike, porque fui con unas que tengo, que Sí, me, sí. bien, estas customizadas que le puse de colores, de hecho le puse la bandera de Oye, yo colores. soy aficionado a esas zapatillas también, ¿eh? Me hago zapatillas de colores en Nike de vez en cuando también, ¿eh? Sí, sí, te voy a enseñar porque están, luego te enseño. Pero entonces se fija en eso. Y luego también, claro, yo me monto en mis keynotes así con animados. También luego normalmente cuando presento marca le hago como muy scrolling, ¿no? Le monto un Sí, sí, microsite. sí. Y dice, ¿y cómo le haces eso? Y preguntándome cosas que no tenían nada que ver con el concurso. Sí, sí. Conectamos en el primer momento y la Qué gente bien. gracias y a partir de ahí tiramos. Ya luego ya metí el presupuesto, el equipo de Ujú. trabajo que me iba a acompañar. Y lo que te decía son tres cosas. O sea, al final hicimos toda la parte de experiencia digital aplicada a la nueva plataforma web, con todo lo que venía, ¿no? Responsive, mobile. Ahí hicimos el design system completamente digital, la Qué accesibilidad en bueno. los colores, la fotografía mucho más moderna y tal, y ahora que lo están subiendo. Y luego ya aplicado al rebranding, a crear todos los elementos de marca, ¿no? Trabajamos con un tipógrafo, fíjate, de esas de las cosas tan Sí, lo he bonitas. visto. Lo he visto que hay una tipografía propia para el Betis, Sí, ¿no? sí, pero el tipógrafo del Betis, pero cuando tienes esa oportunidad también, y también fíjate ahí es Sí. cuando tú tienes que ir a por todas. ¿A qué me refiero a eso? Que el Ajá. presupuesto, que no hay presupuesto, que te dices, pero tú cuando confías en algo y dices, no, 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 aquí trabajemos la tipografía, porque claro, también querían una tipografía de sistema y dices, oye, ¿y si hacemos una tipografía nueva? Vamos a contar. Contacté con tres, el uno me trajo esto, tal, y me contacté con Eduardo, que es encantador, nos puso muy fácil para comprar esa tipografía, que era Ujú. muy, o sea, las licencias hacen carísimas y todo eso, ¿no? Sí, Pero sí, sí. lo pudimos hacer y aprender también todo ese tipo de cosas, también interesante, me encantó, me encantó. Sí. Entonces les dimos un poco eso, inspirado en los 11 jugadores, 11 estilos, inspirado en 11 jugadoras, o sea, nos salió unas cosas muy bonitas. Qué Ahora, bonito. claro, luego ya la parte visual, pues ya también ahí tú sabes que tú presentas lo que tú quisieras como experto, pero la cantidad de gente que opina ya es otra cosa, ¿no? Sí, 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 Ya sí. va cambiando y todo eso. Y al final lo que queda, dices, bueno, pues es como un intermedio, ¿no? De lo que querías. Exactamente. Es una negociación. Siempre es una Es una negociación. Aunque no negociación. lo- Es una negociación entre negocio y estética, es una negociación entre experiencia de usuario y marketing, es una negociación entre lo técnico y tal, y al final también una negociación con el cliente, ¿no? Con el cliente. Y a esto añádele una cosa más. A esto añádele ¿Vale? eh, eh, industria deportiva, un equipo de fútbol, esa Claro. pasión de la gente que cuando nosotros cambiamos el escudo, de tener miedo a que Uf. vayan a tal. Entonces, claro, eso era cuestión del comité que yo hice tres propuestas de escudos. Tres propuestas, se quedaron con Claro, la claro. intermedia que eliminé mucho ruido visual que al momento Filigranas, de ¿no? Sí. pasarlo a formatos muy pequeños, pues yo que sé, avatares de Instagram y demás, Claro. creaban mucho ruido. Entonces yo presenté una mucho más atrevida, quitando incluso el rojo, fíjate, del escudo que lo tiene. Hostias. ¿Sabes por qué el rojo? Porque el Sevilla, que es su competidor, es rojo. Es rojo, Y claro. ellos, por ejemplo, no tienen nada rojo. Yo con las oficinas en el estadio no tienen nada rojo. Y entonces, claro, yo digo, pues lo lógico es que quites el rojo del escudo. Pues no, Claro. decían, Ujú, no, no, ujú, esto ujú. es de toda la vida el escudo. Y digo, pero si Claro, no me toques el escudo, ¿no? Que es como... no me toques el escudo. Digo, pero el Sevilla rojo, quítale esto y tienes ya un escudo dorado, verde y blanco. Ya está. ¿No? Sí, Y, sí. y fueron reacios para ese tipo de cosas, fíjate. Pero tiene mucho sentido porque entiendo el sentimiento y justamente por eso tenía apuntado para preguntarte porque normalmente hablábamos antes de, bueno, hemos hablado en varios momentos de lo importante que es conectar con la gente, ¿no? Cómo Eso ha es. sido de bonito conectar con la gente del Betis para poder hacer tu trabajo y darlo todo. Cómo es lo más difícil de tu trabajo seguramente encontrarte con gente con la que no conectas, ¿no? Y en este caso, claro, ya no es solamente gestionar tu cliente a los decisores, es que hay una parte que es la afición, que son miles de personas que Claro, además sienten los colores, o sea, que es que hay gente que sería capaz de matar a otros, o sea, que hay un fervor, ¿no? Entonces, ¿cómo se hay lleva una, eso y cómo se comunica? yo creo que eso le pasa en general al fútbol, ¿no? A la pasión del fútbol o Sí, tal. sí, 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 Yo, por sí, ejemplo, me sí. encantaba, aparte de que me gustaba mucho el Betis y demás, soy muy futbolero, muy futbolero. Entonces entendía un poco también el Eso te ha negocio. ayudado.
claro, eso me ha ayudado mucho a entender un poco esta afición y demás. ¿Qué pasaba aquí también en el Betis? Que, por ejemplo, los números del Betis son alucinantes. Por ejemplo, es el segundo equipo más querido de la liga. Es decir, Wow, por ejemplo, wow. yo soy del Madrid, el segundo es el Betis. Tú eres de, yo qué sé, del Barça, tal, tu segundo equipo es el Betis. Es el segundo equipo más querido. Tiene Qué como bueno. 500 peñas alrededor del mundo, si me equivoco. O sea, tiene un poder de... Cae bien, es un equipo que cae bien. Claro, a ver Encima si lo vas ganó a la romper, Copa del ¿no? Rey. Encima ganó la Copa del Rey. Imagínate, te estaba en un momento muy álgido de este Qué tipo de bueno. cosas. Y cada cosa que haces tiene muchísima repercusión. Te hablo de millones de personas, de Sí, sí, impresiones, de tal. Le lanzamos una encuesta, me acuerdo en la parte de experiencia digital, la típica de sí, encuestas para saber qué cambio le harías y cositas de estas, ¿no? sí, sí, sí. Recibimos 10.000 respuestas en una hora. Una locura. Hostia, madre mía. 10.000 respuestas en una hora. O sea, eso para... Eso te pasa por preguntar. Eso te, eso te vas a preguntar, pero fíjate, es la afición que tiene que el de un equipo es brutal. Te digo una cosa, Sí, por ejemplo, estuve en Qatar para que sí. veas el nivel de aviación. No es Ajá. porque haya ido a Qatar, pero te quiero contar la historia, la anécdota. Vale. A gente de Ecuador con camisetas, todo el mundo con camisetas, ¿no? Obviamente, yo de Ecuador, camiseta de Ecuador, el argentino, el mexicano a lo bestia, todo el mundo. De España, yo personalmente no vi ninguna camiseta de España. Y sin Ajá. embargo, vi una persona con camiseta del Betis. Sí, ahí al otro lado de... Camiseta del Betis en Doha. Fíjate. De España no, pero una persona con camiseta del Betis. O sea, Qué bueno. alucinante la gente. Alucinante. Sí, sí, sí. O sea, ese tipo de cosas no hay en otra industria, no hay en un Claro. telefónica, no hay, yo qué sé, en cualquier industria. Sí, 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 sí. No tienes ese parámetro, ¿no? Esa repercusión. Oye, Mario, no sé si te has dado cuenta, pero el tiempo pasa como una losa. O sea, ya llevamos pues 55 minutos, casi una hora. Entonces voy a quedarme con algunas preguntas, me las voy a guardar No te porque te preocupes. quiero hacer una última. Y es que con todo tu recorrido, no hemos ni siquiera podido profundizar en la parte de formación, pero bueno, que la gente eche un vistacillo a lo que haces, que es impresionante, con las experiencias que nos estás contando. Oye, ¿te animarías a compartir algún aprendizaje de tu carrera, ya sea algo que, pues, que alguna decisión que algún día tomaste mal o algo que has aprendido que sirva o bien a gente que esté empezando la carrera de diseño o gente que ya esté trabajando en diseño y que ahora esté entrando en ese papel o desarrollándose en este papel de digital barra producto? No sé si te animas a compartir algo. ¿Ahora mismo o después Sí, de... sí. Ahora, Ahora, sí, ahora. sí, en Si yo, caliente. si si quieres hacer un logo cool, pues yo me apunto a un bombardeo. No, simplemente que a mí, por ejemplo, una de las cosas que de hecho lo traigo a título personal, es que si quieres hacer algo, hazlo. Yo, por ejemplo, cuando vine acá también era un poco para llevarme la parte digital. Lo hice. O sea, y toda la gente que tengo de que, por ejemplo, de K-School y tal, el 80% de personas que se apuntaban al máster de UX, UI, las personas eran gente que había pasado por el camino de comunicación y estaban aprendiendo esta parte digital de UX, UI. No hay Qué nunca, bueno. no es como que nunca es tarde para hacerlo. Yo tengo muchos compañeros que no hicieron ese paso y están así un poco a la deriva y siempre están un poco con problemas, pero nunca es tarde hacerlo, vio que si te gusta más el after, si te gusta más tal, si te gusta incluso hacer un máster de negocio para que también sepas hacer tu startup, ¿no? Sí, sí. Tu propia mini agencia, e incluso hasta Ujú, para eso, hazlo. No tengas ujú. miedo, no tengas miedo. Yo lo que siempre hago, incluso ahora que estuve dando unas charlas en Ecuador, era un poco la motivación de que hagas ya, o sea, que es momento de hacerlo, que no te lo pienses, que no te lo Me pienses, encanta. que te pueden pasar muchísimas cosas y no hay tiempo como para estarte arrepintiendo. Arrepiéntete, o sea, es como nunca es, prefiero pedir perdón que pedir permiso. Eso aplícalo. O sea, porque Me es eso, encanta. nunca lo haces, nunca lo haces. Haz lo que quieras, o sea, pero hazlo ya. O sea, no lo dejes correr más. Me ¿Vale? encanta, Mario. Me quedo con ese mensaje que me parece un cierre estupendo y que además yo creo que refleja mucho
todo ese recorrido, ¿no? Desde el salto desde Ecuador hasta España, todos los cambios que has ido haciendo a nivel profesional y joder, creo que realmente representa un poco tu camino y que puede ayudar a otras personas. Y bueno, para cerrar, sabes que tenemos un pequeño bloque de pequeñas preguntas rápidas que te voy a hacer así como para conocerte un poco mejor. Entonces, ¿te animas a que vayamos a por ello? Suéltalo. Yo Venga. pero ya me olvidé. Pues mira, vamos a por ello. Redoble de tambores. Venga. 3, 2, 1. ¿Comida favorita? Arroz con huevo. Frito. Hobbies. Hobbies, pádel, fútbol, surf, series. Wow, mucho deporte. Lo que más te gusta de la gente. Que tengan alma, que tengan sinceridad, que sean honestos. Qué bueno. ¿Y lo que menos? La ambición, la ambición entendida por... Mal entendida. Sí. La parte deshonesta, la parte de la avaricia, todo ese tipo de cosas. Entendido. Un lugar para visitar. Ecuador, pues, o sea, eso no se puede. Claro, no se puede negociar esto. Centro del mundo, por favor, tienen que ir a pararse una mitad de una pierna en el hemisferio norte y otra pierna en el hemisferio sur. Me parece justo. Oye, ¿te animarías a recomendar un libro o una peli o una serie, lo que tú quieras? Una serie, mira, fíjate la última, de White Lotus. Preciosa, bonita, una fotografía, bueno, aparte de Chernobyl, también esas fotografías, o la de que siempre se reían mucho de mí, de la de Fargo, como hay capítulos lindos también, o The Voice también, que hay en la última temporada, en la de Amazon, esta de la tercera temporada, salió un capítulo que nos puede gustar mucho como diseñadores, como exploradores, que sale una parte como de cómic, animación en 2D, mezclada con la parte real. Eso también pasó bueno, también en la película esta del Monstruo Viene a Verme también, ¿no? Que mezclan un poco esa realidad con 2D que se hacía antes en los 90s y tal, ¿no? Y ahora cuando hay cosas que son guiños, decía, por ejemplo, lo del White Lotus, la estética, el arte, que una es en Hawái con toda la parte visual que puede tener un hotel de alta gama, pero los detalles, ¿no? Los detalles, como cuando vas a Londres y ves esos escaparates tan bonitos. Igual pasaba en White Lotus, ¿no? Que la siguiente es en Sicilia creo, pero que ves toda esa Roma tan bonita, tan preciosa, por favor. Bueno, un amante de la estética, y en vez de una, me ha apuntado 4, Mario. No sé, pero es que me parecen increíbles, ¿no? Y luego pero bueno, las últimas que se me vienen a la mente. Pues oye, anotadas, y voy a por la última pregunta. Si no hicieras lo que haces, si no te dedicases a lo que te dedicas, ¿qué es lo que harías? Cocinero. Oye, igual que yo, ¿eh? ¿En serio? ¿Pero porque te gusta comer o porque te gusta cocinar? Porque a mí me pasan las dos. A mí me pasan las dos. Siempre digo que más de una vez se me ha robado mi idea de restaurante, fusión ecuatoriana, minimalista. Es que... Ahora hay un poco más, porque créeme que la comida de Ecuador, como la de Perú está súper bien vendida y súper bien tal. Lo que le pasa en Ecuador, que te juro que hay una comida brutal. Y no sé. Oye, esto ya se sale de guión, Mario, pero la comida me interesa mucho. Quienes hayan llegado hasta aquí se llevan este regalito. Claro, ¿cuáles son los platos típicos así de Ecuador? ¿Cuáles serían? Así que te suenen más... Uno que les encanta a mis hijos, ellos dicen el encocado de pescado, el arroz con coco, el pescado con coco. Pescado con coco, plátano y plátano macho, que le pongo una salsa y un poquito de arroz blanco. ¿Pero y cómo se hace? ¿Como al horno dentro de...? No, es que... ¿Te cuento el secreto o te...? Sí, no, dale, por favor. Normalmente se hacía con el coco rallado y exprimir. Como ahora ya vienen estos botes que utilizan los asiáticos o tal. Claro. Lo pones y lo haces unos 10-15 minutos con un pescado blanco y está buenísimo. Y es qué maravilla. Sano y súper rico. El ceviche, obviamente, no el peruano, sino el ecuatoriano, que también está buenísimo, que lo puedes comer. ¿Es picante también? ¿Hay mucho picante por ahí? No, en Ecuador no es picante, pero lo puedes comer. En Ecuador, como ustedes tienen aquí el aceite de oliva y el vinagre, nosotros tenemos uno de ají, un bote de ají. Ah, sí, que el ají que es como una guindilla. Un picante, sí, como una salsa, digamos, más que la guindilla. Una salsa de guindillas con cosas, entonces siempre añadimos eso a las comidas. Y luego es que también depende un poco de las zonas, te voy a arreglar. Claro, es que es... tiene la parte de
que Ecuador no tiene estaciones, entonces la parte de la playa es calor todo el año y la parte de la montaña de donde soy yo es comida más 2.000 metros, 2.500 metros, cambia obviamente la base de la alimentación, es maíz, papa, más cerdo, más, en cambio en el otro es más marisco, más pescado, claro, cosas más frescas, ¿no? En Ecuador parece apasionante este mundo de la cocina, y porque al final la cocina y la alimentación tiene un componente cultural increíble. Claro, yo creo que también a mí, por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho con la cocina, que pasa con el diseño también, que conectas con gente. No, eso que hacerle, por ejemplo, una comida a alguien que viene a tu casa o tal, a mí eso me encanta. Ya no hacerle a alguien a la familia, tal, pero hacer a alguien que venga así, que les guste tal, y hacerle con cuidado, hacerle con mimo. Yo soy de los que no prueban el plato hasta que lo pones. No suelo probar. Hostia, eso es aventurado, ¿eh? Y sí, bueno, cocino bastante en mi casa, pero te juro que me encanta mucho. Y tú has dicho antes de una cosa que me gustaría tener un restaurante con un bar y luego que sea coctelera y luego poner buena música siempre, todo el rato. Que no más a lo de Mario, me encanta la buena música. No sé si es mejor tenerlo o disfrutarlo, porque creo que cuando lo tienes toca currar un montón. Yo tengo desde hace muchos años una notita en el móvil. Voy anotando en ella platos que me gustan y recetas que me apetecen, como sería la carta de mi restaurante soñado. Así que tenemos dos opciones: o montamos un restaurante o quedamos a comer. Yo me quedo con la segunda y con esto nos despedimos. Venga. Yo te hago lo que tú me digas. El encocado me sale que te cagas. Qué bueno, joder, de verdad. Yo te invitaré. Ahí sí nos conocemos de persona, por favor. Tanta pantallita. Tanta pantalla, ¿eh? Sí. Oye, pues muchísimas gracias. Quiero agradecerte, Mario, este ratito que me has dedicado. Te lo he dicho al principio, creo que fuera, digamos, antes de grabar, pero me hacía muchísima ilusión compartir este rato contigo, porque es que a mí han sido, yo qué sé, son de estas veces que tienes mensajes con alguien y dices que hay, como eso que te decías de conectar, ¿no? Sientes que has conectado, que tienes un tío majete al otro lado, y tenía muchas ganas. Y además la otra vez que íbamos a grabar me puse malo y te lo tuve que posponer, porque estaba ahí con una tos terrible y encima con fiebre, y como soy en pupas, pues te lo pospuse y tenía muchísimas ganas. Oye, muchas gracias por haber venido, y también a toda la gente que habéis llegado hasta aquí, si os habéis quedado a escuchar la fascinante historia de Mario desde que salió de ahí de Ecuador, toda esa mochila que ha ido llenando con conocimientos diferentes en distintas empresas y proyectos, y bueno, hasta este último ejemplo que nos ponía del rebranding del Betis, que os animo a que le echéis un vistazo. Os voy a dejar el link en la descripción del podcast para que cotilleéis un poco el trabajo final, que es una auténtica pasada. Pero es que además os lleváis de regalo un par de tips de cocina de Ecuador, que si sois tan glotones y glotonas como yo, lo vais a disfrutar. Así que antes de cerrar, el spam de valor de siempre: todos los martes tenéis un podcast con alguien interesante como Mario. Y poco más. Déjame decirte unas palabritas, porque a mí, claro, te soy sincero, de la misma manera que antes me preguntaste qué te gustan más las personas, la honestidad. Yo creo que tú eres una de las personas, yo creo que sí, y soy así. Así nací y que seré así. A algunos les parezco normal, a otros les parezco tonto, lo que sea, pero yo creo en las personas. Sigo pensando que las personas tienen mucho que aportar, tienen mucho que dar, y sobre todo las personas honestas. Creo que contigo me ha pasado eso. Tú recalco lo que tú Gracias, Mario. Sé que eres una buena persona por todo lo que he visto, y no sé cómo te da tiempo a hacer tantas cosas, la verdad. Pero no me da. Spoiler. ¿Cómo lo haces? Pero bueno. Pero muchísimas gracias, porque solo de conectarnos con un par de mensajes y estar aquí, compartir un poco de mi experiencia, abrirle un poco de parte de mi vida que normalmente no lo suelo hacer. Bueno, últimamente sí, pero antes no. Y te agradezco muchísimo este espacio y este formato tan bonito que tienes, y muchísimo. Brutal. Gracias a ti, de corazón. Pues oye, con estas palabras de Mario nos despedimos. Os mando un abrazo súper fuerte y nos vemos pronto. Chao. Chao, Miguel.